Acompaña mi esposa, si puede. Amén, amén. Hermanos, Gisela Flores y su hermana Fernanda. Amén. Fernanda Flores. Amén. Venimos de Carolina del Norte. El Señor nos está permitiendo servir ahí en una iglesia en las orillas entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Por la gracia de Dios tenemos ahí 7 años pastoreando la iglesia Bautista Victoria y estamos contentos, hermano. Yo soy de Colombia, pero donde usted me ve, hermano, yo soy como 51% mexicano, ¿no? 51%, ¿no? Estos 49 colombianos. Porque en la iglesia, hermano, bueno, por muchos años solamente el colombiano fui yo. Ya tenemos otros hermanos llegando, pero casi ya yo no hablo como colombiano, casi no como mi comida y mi esposa de México ayuda con eso, entonces una bendición. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado y agradezco, hermano, una vez más darnos esta oportunidad. También, hermano, qué contento de ver un buen grupo de jóvenes. Amén. Estas actividades son necesarias, son indispensables. Me da gusto ver cuando en la iglesia hay varones que se preocupan por la siguiente generación, porque la siguiente generación, a veces pensamos, es el futuro, pero no, es el presente. Ellos hoy mismo están siendo impactados y también están impactando a otros. Por lo tanto, esta actividad que se está haciendo, esta conferencia, este énfasis que se está haciendo es valioso. Gloria a Dios por hombres que pueden preocuparse por eso. Y también animo a los padres que apoyen esto, ¿no? Que sean de ánimo para sus hijos, que los motiven. Y si su hijo es motivado por usted para ir a la escuela, para aprender matemáticas, química, ciencia, que sea motivado por usted para conocer más del Señor. Ese es el propósito. Quiero aprovechar, hermano, este tiempo que tenemos. Vamos a tener varios días aquí, entonces vamos a aprovechar en varias ocasiones. Y quiero aprovechar esta noche para que empecemos, hermano, con el tema que tenemos. Aquí atrás lo teníamos, ¿no? Lo teníamos, ahí está, hermano, ahí está. Una advertencia, ¿no? Es una advertencia, no erréis. Hemos estado hablando de esto durante estos días que van a seguir. Y vamos a empezar el día de hoy viendo entonces la cita que tenemos, hermano. A mí usted lo puede ver en su pantalla. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Amén. Mientras vamos buscando, hermano, quiero dejarles saber que entiendo que ustedes conocen un buen grupo de estudiantes del CUB, ¿verdad? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando, verdad? ¿Sí? Bueno, mi esposa y yo también estudiamos en el CUB. Entonces, somos estudiantes del CUB. Ahí estuvimos estudiando. Creo que con la mayoría de los que han venido por aquí hemos estudiado, con la mayoría. Hermano Leandro, que va a estar por aquí, me comentó el pastor. Hermano Jairo, que ha estado por estos lados también. Hermano José, y bueno, puedo seguir la lista. Algunos de ellos, hermanos, me aguanto las ganas de contar algunas cosas, ¿verdad? Porque estuvimos en el mismo cuarto como por 3-4 años, hermano, hicimos buena amistad. Entonces, qué bendición saber que este lugar ha sido una bendición para el club. Ustedes han sido una bendición, hermanos, y gracias por eso. Primero los Corintios, capítulo 15 y versículo 33. Solamente vamos a ver este versículo y vamos a orar. Dice, vamos a ver todos juntos, hermanos, a la voz de 3, 2, 3. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Padre, Señor, queremos dar gracias porque estamos ante su palabra, Señor. Ella es poderosa para cambiar nuestras vidas. Su palabra dice, Señor, que ella es útil para todo lo que necesitamos. Es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, corregirnos, para instruirnos en justicia, al fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda obra que usted ha hecho, Señor, para toda buena obra. Por eso, Señor, yo suplico que usted esta noche nos hable, Señor, que nos enseñe. Mi Dios, yo sé que hay pensamientos que nos pueden distraer, pero denos, Señor, un corazón sencillo y humilde para escuchar su palabra con reverencia. Bendiga este tiempo, Señor, lo dejamos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Imperio Romano, cuando vio que el cristianismo no era un juego, sino que se propagaba cada vez más,
Entre más cristianos mataban, parecía que más cristianos salían. Ellos apuntaron con toda su artillería contra aquellos que ellos llamaban una nueva secta que se había levantado. Pensaron que tal vez con la intimidación militar podían hacer callar a aquellos judíos locos que estaban predicando acerca de uno que murió en la cruz. Pero no. Mataban a uno y se levantaba otro, mataban a uno y se levantaba otro. Entonces ya no era un asunto de solamente presionar a un grupito para que se calle. Ahora tenía que ser algo sistemático. Ponían en sus leyes, lo juzgaban públicamente. Pero una vez más, parece que aquellos hombres sencillos del pueblo eran tan fuertes, tan vigorosos, que ni la muerte, enfrentándose con el fuego o con la bestia salvaje, con un león hambriento, nada de eso podía hacerle detener de predicar en el nombre que es sobre todo nombre. Los creyentes comenzaron a vivir en las catacumbas, en huecos escondidos, como si fueran animales, metidos allá abajo donde metían los cadáveres. Allí estaban los creyentes para poder vivir libremente su fe, pero escondidos. En vista de que esto no acababa, entonces decidieron utilizar ciertas estrategias bastante sádicas. Una de ellas era entonces hacer que la paga por quebrantar esa ley, que no hacía del César el Señor, sino de uno llamado Jesús. Le decían que él era el Señor sobre el César. Y como César no le daban esa pleitesía, que él no era el Señor, tenían que presionar un poco más. Y así lo hicieron, presionaron bastante. Así que las muertes comenzaron a ser más crueles, más sangrientas para los creyentes. El circo romano ya se estaba quedando pequeño. Nerón, un hombre tan loco, pero se estaba quedando pequeño con sus maldades hacia los creyentes. Entonces comenzaron a hacer estacas para encender en fuego a los creyentes vivos y todo tipo de crueldad. Pero se cuenta de una niña llamada Brandina. Se dice que una niña de 11 años que fue puesta como ejemplo para que se dieran cuenta aquellos que predicaban en ese nombre hasta qué punto eran capaces de llegar a los romanos para acabar con esa minoría que estaba haciendo escándalo en el imperio, que no aceptaba a César como Señor. Brandina entonces era un ejemplo de eso. Se dice que los soldados se turnaban para darle golpes a Brandina. Estaban cansados y se tenían que turnar. Pero esa niña tenía una fe tan vigorosa, tan fuerte, que no negaba a su Señor. En ese momento entró su hermanito pequeño. Pequeño, un poco más grande de edad, pero todavía su hermano pequeño. Y ella le decía a su hermano: no niegues tu fe, hermano. No niegues tu fe, hermano. Ella vio morir a su hermano. Dice que la pusieron enfrente de toros y sigue toda la historia. Brandina hasta el final se mantuvo diciendo que Jesús era su Señor. Una niña que había sido impactada por la fe de sus padres. ¿Sabe qué me impacta a mí de Brandina? A mí me impacta de Brandina que lo que la mantuvo firme siendo una niña era su fe. Era cómo ella veía al Señor Jesucristo. ¿Quién era Él para ella? Permítame decirle que esto va a ser el punto de todo el mensaje en esta noche. Y básicamente va a ser el punto de todas las enseñanzas en estos días. Dependiendo del vigor de su fe, así también dependerá de la vida que usted viva. Si su fe es fría, insípida, seca, se demostrará en su conducta. Si su fe es vigorosa, si su fe es fuerte, inevitablemente también se demostrará en su conducta, llegando al punto de la muerte si fuera necesario. Los hermanos en Corinto no estaban en una persecución, no estaban pasando por el látigo, por el toro, o por los animales o el fuego, no estaban pasando por eso. La presión de ellos eran de unos herejes que se estaban metiendo a la iglesia, negando una parte fundamental de la fe cristiana. Ellos estaban negando que Jesucristo resucitó de los muertos, diciendo que no hay resurrección. Y aquí entonces cuando Pablo dice en el versículo 33, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres,
El punto central aquí es que están desmintiendo o intentando desmentir lo que han predicado los apóstoles, diciendo eso no es cierto, porque los muertos no resucitan. Y Pablo junta aquí la fe de ellos en la resurrección del Señor con sus costumbres, con su vida diaria, con sus prácticas. ¿Cuál es el punto del capítulo de 1 Corintios capítulo 15? Se ha llamado a 1 Corintios capítulo 15 el corazón de la Biblia. Si no hay resurrección, ¿para nuestra fe? Si no hay resurrección, ¿para qué predicamos? Si no hay resurrección, somos dignos de conmiseración del mundo, dignos de lástima, si no hay resurrección de los muertos. Cuando llegamos al punto donde Pablo, después de explicar la tremenda defensa acerca de lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo, en el versículo 53, dice Pablo, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán primeros, los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólvidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo está citando esto de algún lado. Porque aquí dice el versículo 54. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólvidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo está citando a otro libro de la Biblia. Está citando el libro de Oseas. Vean conmigo el libro de Oseas. Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13. Y vamos a ver desde el versículo 1. Oseas, capítulo 13, versículo 1. Dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora, añadiendo su pecado y de su plata, se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el pueblo de Israel, especialmente esa parte de Efraín, el pueblo de Israel ahora estaba entregándose, rindiéndose en adoración a ídolos. Habían creado sus ídolos y les decían: besen a esos muñecos. Este hombre de Dios llamado Oseas, Dios le dio tremenda tarea. Le dijo: ve, toma a esa mujer, hija de fornicación, que se dedicaba, era una mujer ramera, tómala por mujer. Y tantas veces este hombre tuvo que luchar por su esposa. Ve otra vez y búscala. Tuvieron 3 hijos. Y Dios toma a este hombre de Dios, este hombre piadoso, para ilustrar lo que es el pueblo suyo, el pueblo de Israel, con él. Se han ido tras otros, se rinden tras otros. Y Dios le tiene que enseñar a través de Oseas que así es el mismo amor que Oseas profesaba por su esposa, que le había engañado y le había engañado. Así Dios estaba profesando un amor profundo por su pueblo. Pero aquí nos describe la maldad del pueblo. ¿Y sabe cuál es la conclusión de Dios? La conclusión de Dios es que son dignos de muerte. Esa es la conclusión de Dios. Ustedes son dignos de muerte porque no hay más Dios fuera de mí. Y la idolatría debe pagarse, porque la idolatría quebranta el primer mandamiento de todos. Yo soy Jehová tu Dios. Lo vas a amar con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Pero tampoco te darás imagen, no te postrarás delante de ellas.
Por lo tanto, quebrantar el primer mandamiento debía traer consecuencias. Y Dios está diciendo: ustedes son dignos de muerte. La muerte, hermanos, cuando nos llega a nuestras vidas, ya sea a través de familiares, cercanos, conocidos, ocasiona un espanto. Hay un temor cuando se habla de la muerte. ¿Acaso no veía usted en el 2020, cuando estaba el tiempo del COVID, que los presidentes salían en la televisión pública leyendo versículos de la Biblia, diciendo que como nación debíamos buscar a Dios? ¿No se acuerda de eso usted, hermano? Parece que todo el mundo se había hecho cristiano. Aún mi propia familia incrédula ponía música cristiana en esos tiempos. Antes, cuando parecía que el tonto éramos los creyentes, ahora todo el mundo decía: ¿puedes orar por mí? O ora por un familiar mío que está enfermo en mi pueblo. Todo el mundo parece que se acordó de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la muerte espanta. La muerte nos recuerda que nosotros no estamos aquí para siempre y que un día estaremos delante de Dios dando cuenta. Y por eso la gente siente un temor profundo por la muerte. No es extraño que ese temor se sienta, porque la muerte, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No es un premio la muerte, es una consecuencia. Una consecuencia detestable, desagradable, que el hombre tiene que experimentar. Es lo que está diciendo Dios aquí: van a tener que experimentar la muerte. Pero luego sigue diciendo en el versículo 9: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te los quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Y ahora vea la cita donde Pablo citó aquello en el libro de 1 Corintios. En el versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y secará su manantial y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Está diciendo aquí: yo te voy a destruir, muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 14: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Acabaré contigo. De aquí entonces Pablo hace la cita para el Nuevo Testamento. Llegamos a 1 Corintios, nuevamente capítulo 15, y el versículo 54, que dice: son olvidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Damos gracias a Dios por algo, hermanos. Damos gracias a Dios que nosotros somos dignos de muerte, si es cierto. Somos dignos de pagar por nuestras maldades. Que Dios, en su justa justicia, nos diga: culpable, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Un Dios justo podría seguir siendo justo y decirnos: no te quiero ver, arrójalo al infierno. Y seguiría siendo un Dios justo, un Dios santo. Así es. ¿Se imagina usted, hermano, que una persona, usted tiene un hijo, y una persona, por quitar el teléfono a su hijo, y su hijo a lo mejor haga un poco de fuerza y lo termine matando? Por un teléfono. Ahora imagínense que toman a ese criminal y lo llevan, lo meten preso, lo llevan al juicio, y ahí está usted delante del asesino de su hijo. Dígame, ¿qué haría? Posiblemente alguien aquí más espiritual diría: no, yo inmediatamente lo perdonaría. Quizás los demás diríamos, posiblemente con el coraje, no sé qué haría yo.
Usted se imagina que todo lo que me quede de mi hijo es una lápida y ese hombre que está ahí lo mató por un teléfono, que pueden dárselo gratis en una tienda si se cambia de compañía. Y todo lo que yo tengo es una lápida nada más. ¿Qué haría con el asesino de su hijo? Nosotros somos los culpables de la muerte del Hijo de Dios. Amén. En nuestras manos está la sangre de su Hijo. ¿Qué debería hacer ese Dios justo y santo con los culpables de la muerte de su Hijo? Es por eso, hermanos, que vemos la grandeza de Dios en comparación a nosotros. Porque Dios decidió perdonar a sus enemigos. Y no solamente nos perdonó, sino aparte que nos adoptó y nos llama hijos, hermanos. Amén. Es que perdonarnos ya era algo suficientemente grande, pero aparte de eso dice, ahora perteneces a mis hijos también. No solamente te doy mi perdón, también te doy mi apellido. Eres mi hijo ahora. Amén. Perteneces a la familia. Sí, amén. Dios no tenía que perdonarnos, pero lo hizo. Dios pudo habernos perdonado y mantenernos lejos, a una distancia, pero nos perdonó y nos acercó y desea una relación. Pero ¿sabe qué es lo primero que se tuvo que vencer? Lo primero que se tuvo que vencer fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No es que Dios iba a decir, te perdono, ya se me pasó. No, tenía que la justicia de Dios suplirse. Y Dios, como juez justo sentado en su trono, cuando vea al culpable decir, eres inocente porque se pagó. No porque me caes bien, sino porque ya se pagó tu deuda. La paga del pecado es la muerte, y el Santo Hijo de Dios pagó en la cruz muriendo. Y aunque esa es una gran noticia, hermanos, la noticia que celebramos en este capítulo es que la muerte no pudo con él. Amén. Él pagó, porque la paga del pecado es la muerte, pero él venció la muerte. Él participó de la carne y de sangre para librar a aquellos que estaban esclavos, sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Pero él no murió solamente, él venció la muerte y resucitó al tercer día. Y por eso los creyentes nos gozamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros los creyentes disfrutamos, celebramos, nos gozamos en que la tumba está vacía. Amén. Y Dios no quiso que esa tumba se quedara como algo escondido, oculto para ciertos sabios. Dios decidió mostrar su justicia y su amor en el lugar más alto y luego mostrar su poder en el lugar más público. En un monte murió el Señor y en una tumba pública fue sepultado. Por lo tanto, es interesante ver que aunque muchos países llaman la atención al turismo con sus playas, por su historia y sus muros y todo lo demás, es increíble ver cuántos millones van al año a Israel a ver una tumba vacía. Eso. Amén. Y esa tumba nunca más estará llena. ¿Por qué razón? Porque el Señor resucitó. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy? ¿Qué tiene que ver con nuestro contexto y como jóvenes? Voy a repetir lo que dije al principio. Si usted no tiene una fe firme, usted es como aquel tamo que el viento lo arrebata, que lo mueve de un lado para otro. Mire las implicaciones de dejarse persuadir que el Señor no resucitó. Por ejemplo, vean conmigo al principio, en el capítulo 15 de 1 Corintios, y mire el versículo 12. ¿Qué pasaría si se acepta esto? Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Hermanos, se están dejando persuadir por los falsos en medio de las conversaciones de esto. Pero ¿se está dando cuenta hasta qué punto llega que usted acepte estas mentiras? No solamente que cada quien piensa lo que quiere, no. Vea las implicaciones de esto. Si aceptamos que esto es así, significa, hermanos, que la predicación no sirve, es en vano, dice Pablo. ¿Te estás dando cuenta del punto que eso llega? Versículo 14. Vana es la fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo. Que cuando no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No solamente es una doctrina que cada quien tiene su opinión. Si Cristo no resucitó, vana es la fe, vana es la predicación, y somos dignos de lástima. Eso dice Pablo. Por lo tanto, Pablo está llamando la atención primeramente a la fe de los hermanos y luego a la conducta de los hermanos. Vea, por ejemplo, un versículo antes del versículo 33. El versículo 32. ¿Lo tienen, hermanos? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿quién me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, ¿de qué me sirve el esfuerzo y el sacrificio si los muertos no resucitan? Es que primero no es el hacer, no es lo primero. Primero es lo que yo soy delante de Dios, y lo que yo soy delante de Dios se basa en lo que yo creo que Dios dice que yo debo ser. Si yo creo que Dios es santo, Dios me manda a ser santo. Y luego Dios dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Pero Dios no comienza diciendo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Dios dice, como está escrito, yo soy santo, tú sé santo. Si tengo una percepción equivocada de Dios y de su palabra, tendré una percepción equivocada de la vida. Por lo tanto, no voy a comenzar por mi conducta, voy a comenzar primero por mi fe. Pablo está diciendo, ¿te imaginas todo el esfuerzo que estoy haciendo si los muertos no resucitan? Batallé contra fieras. Y mira lo que termina diciendo Pablo en el versículo 32. Bueno, si es así como ustedes dicen, entonces cambiemos la conducta. Comamos y bebamos, porque ¿qué, hermanos? Nos vamos a morir. Así es. Entonces, si esa es tu fe, si es una fe distorsionada, ¿para qué esfuerzo y para qué sacrificio? ¿Qué sentido tiene eso? Mejor comamos y bebamos. Porque la conducta es afectada por lo que creemos, hermanos. Y si usted tiene una fe distorsionada, débil, raquítica, eso se demostrará en su conducta. Por eso llegamos al versículo 33 y Pablo dice, no erréis. Esta expresión no erréis no significa no te dejes engañar. Lo que significa no te engañes. No te engañes, eso es lo que está diciendo. No te engañes a ti mismo. Porque esto de no erréis es como cuando alguien tira al blanco y le falla. No erréis, no. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás escuchando? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, hermanos, es interesante tener que ver que Pablo habla de estas malas conversaciones, pero estas conversaciones se daban en el compañerismo alrededor de la iglesia. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que en algunas ocasiones la Biblia habla del tiempo del ágape, esa comunión que tenían los hermanos. Otra cosa, hermanos, es que las iglesias en su inicio, la mayoría empezaban en las casas. ¿Por qué? Bueno, debido a la persecución, debido a los recursos, debido al inicio de la iglesia. Y por eso Pablo en muchas ocasiones dice, saluda a la iglesia que está en su casa. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando es en la casa, bueno, hay un ambiente más familiar, de más conversación. Y por eso tienen que escribir en tercera de Juan, en segunda y tercera de Juan. Y Juan dice a los hermanos, cuando pasen estos falsos por su casa, ni le digáis bienvenido, ni lo recibáis en su casa. Porque cuando iban pasando por ahí, obviamente se quedaban, se hospedaban y había mucho tiempo de conversación. Y por eso Juan, no es que Juan está diciendo, está prohibido usar la palabra bienvenido.
No, es que cuando pasaban por ahí se hospedaban por un buen tiempo. Y dice Juan, no, porque te conviertes en un cómplice, participas de sus malas obras. Así que en medio del compañerismo con la gente inadecuada, lo primero, escuchen bien aquí, lo primero que Satanás quiere distorsionar de sus pensamientos no es su conducta, es su fe. Escuchen bien, lo primero que Satanás quiere distorsionar no es su conducta, es su fe, porque si distorsiona su fe, distorsionará su conducta. Un ejemplo muy claro de esto es Eva, Adán y Eva. Cuando está Eva ahí en el huerto, aparece Satanás y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Eva sabía muy bien que eso era falso, y por eso Eva dice, no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de todo menos de este que está aquí. En otras palabras, Eva sabía muy bien lo que Dios le mandó. Eva no pecó por ignorancia. No. Ella corrigió a Satanás en primera instancia. No, él dijo que comamos de todo menos de este, para que no muramos. ¿Sabe qué hizo el astuto de Satanás? No repitió lo mismo, sino que se quedó con lo último que dijo Eva. Eva dijo, comemos de todo menos de esto para que no muramos. Y dijo Satanás, no moriréis. Ya sabe bien que Eva sabía cuál era el mandamiento de Dios. Pero ahora lo que cambió fueron las consecuencias de ese mandamiento. Está bien que dijo eso, pero la verdad es que tú no vas a morir. Es más, Dios te está negando la oportunidad de ser como Él. Que tus ojos sean abiertos, que conozcas el bien y el mal. En otras palabras, Dios te está limitando a tu éxito personal, a tu disfrute, a tu deleite. Dios está haciendo en última instancia a un egoísta que no quiere tu dicha. Por lo tanto, no moriréis. Escuche, lo primero que atacó Satanás fue la fe de Eva. Era lo que Eva entendía de que era lo que Dios decía. Y una vez que ella aceptó, convino con Satanás que eso era así, pecó. Triste, yes. Satanás no va a comenzar por el otro lado, porque él sabe bien, una vez que cambie su fe, va a cambiar lo demás. Una vez que distorsione su fe, va a distorsionar su conducta también. Por eso estas conversaciones eran lo primero. Y estas conversaciones, ¿sabe qué hicieron después? También corrompieron las buenas costumbres, las buenas prácticas. Y Pablo está sorprendido con esto. Hermanos, ustedes están engañando ustedes mismos con esto. Y esas conversaciones que no producen nada bueno son malas. Ese compañerismo, esas personas con las que se rodean, que no tienen temor de Dios, están desviándoles también a ustedes. Permítame dar algunas cuantas aplicaciones. Esta semana vamos a hablar en términos muy generales de lo que estoy mencionando el día de hoy. Hoy es la base. Pero queridos hermanos y especialmente jóvenes que están aquí, si usted no conoce a Cristo y no conoce la Biblia, usted es presa fácil de Satanás. Así es. No se trata de mantener una apariencia piadosa, porque Satanás sabe también que usted está engañándose. Si usted no tiene convicciones claras, si su entendimiento de quién es Dios no es claro, usted es la próxima presa fácil. Me da tristeza tener que ver a nuestros jóvenes en forma general el día de hoy. Los jóvenes quieren un poco de diversión, quieren ser entretenidos, quieren ser apapachados, desean saber cuál es la última tendencia para estar en ella. Y piensan que son revolucionarios porque ahora ellos no viven lo mismo que sus padres. Sus padres son los anticuados, los viejos, pero ellos no, ellos son inteligentes y muy capaces. Y tratando de ser distintos se convierten en igual que los demás. Así es. O yo me peino diferente. Todos se peinan igual hoy. Yo me pongo un tatuaje porque soy distinto. Todos se ponen tatuajes. Pero el problema, una vez más, no es tanto la práctica que llega, sino que no tienen una correcta relación con el Señor. Se han dejado extraviar. Sus convicciones están muy delgaditas. Su entendimiento de la Escritura es vago. La Biblia dice que el Señor dijo
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dos cosas aquí que vamos a resaltar. El camino para seguir. Pero aquí está diciendo el Señor, yo soy la verdad. Vivimos en un mundo que menosprecia la verdad. Ha puesto la verdad en el piso. La verdad no importa. Lo que importa hoy son los sentimientos. ¿Cómo se siente la gente? Así es. Muchos han traído toda la iglesia, hermanos. Y eso es muy triste hoy. ¿Cómo la gente se siente? Porque no pueden negar el derecho a esa persona de cómo se siente o cómo se autopercibe. Vivimos en la era de los sentimientos que han intentado opacar la verdad. He escuchado gente decir que su médico es gordofóbico porque le dijo que tenía que hacer ejercicio. Sí, gente muy en serio diciendo eso. Diciendo que los médicos deben prepararse mejor para atender a las nuevas identidades, porque cuando llegan ahí dicen, Señor, usted es un hombre y tiene problemas como hombre. Estos médicos no saben lo que dicen, porque la razón que Dios nos dio para pensar, el cerebro que nos dio para utilizar, absolutamente todo está puesto en un saco de basura, porque ahora lo que mandan son los sentimientos. Y quieren convertir la iglesia en lo mismo. Si yo me siento así, tienen que escucharme porque van a ver cómo me pongo. Así es. Jóvenes desviados porque no aman la verdad, aman sus deleites. Vivimos en una cultura hedonista. ¿Sabes qué significa eso? Que buscan el placer por el placer. Es todo lo que quieren. Un poco más de placer, un poco más, un poco más, un poco más. No hay sentido de responsabilidad, no hay sentido de compromiso, no hay nada de eso. Es placer por mero placer. Por esa razón tenemos una gran cantidad de jóvenes distraídos. No, usted no necesita que le apapachen. O si entiende qué significa apapachar, consentir. Usted no necesita que le estén, baby, ven, tú tienes 30 años, pero no te preocupes, te vamos a tratar como uno de 10. Lo que usted necesita es comprometerse con el Señor. Leer la palabra del Señor. Amar más al Señor. Amén. Para que no sea uno de los próximos que tendremos que ver haciendo bailes tontos en internet. Los jóvenes no quieren compromisos hoy. No quieren responsabilidad. Porque son egoístas. Solo buscan su propio deleite. Eso es mucho para mí. Yo no estoy para eso hoy. Los mandamientos del Señor son pisoteados. ¿Y qué tal aquellas cosas que el Señor ha establecido, como el matrimonio, por ejemplo? He puesto a un lado porque una vez más es un hedonismo público. Yo no puedo permitir que alguien me estorbe en mi paz mental. Vivimos en una cultura que se ha llenado de psicología muy barata, con las tendencias más modernas de la psicología. Sigmund Freud, Skinner, Carl Rogers, y les encanta hablar de todo eso. Yo creo que necesito desahogar el superego porque eso es lo que me está pasando. Quizás experimento el catarsis, a lo mejor en ese momento eso es lo que necesito yo, porque el pastor de la iglesia no sabe de eso. Lo que usted necesita es arrepentirse y conocer más de Dios, leer más la Escritura, para que no sea uno de aquellos que teniendo la mente vagando, sea aquel que es demasiado útil para Satanás. Escuche bien, la persona que tiene mayor potencial para destruir su vida en la mano de Satanás es usted mismo. Es usted mismo. Oh, mis amigos, los amigos de mi hijo, pastor. No, su hijo. Su hijo en la mano de Satanás es el instrumento más poderoso para Satanás para destruir a su propio hijo. Los compañeros de la escuela, quizás su hijo de la mala influencia en la escuela. No erréis. ¿Por qué? Porque esto después destroza la conducta. Querido hermano que está aquí, le pregunto, ¿conoce usted al Señor? ¿Tiene un compromiso con el Señor real? ¿Un compromiso con su palabra realmente? Algunos jóvenes entonces están buscando cuál es la próxima moda, cuál es la siguiente tendencia.
¿Cuál es el siguiente estilo a utilizar? En eso están perdiendo el tiempo. Y después dicen, yo vengo y le pido perdón a Dios y le pido perdón a Dios y siento que Dios no me escucha. Porque usted sabe que de lunes a sábado usted vivió en inmundicia. Luego viene el domingo a decir, Señor, ya usted sabe, para el lunes otra vez la misma. Porque no hay arrepentimiento. Piensan que Dios debe ser tratado como cualquier cosa. Mi llamado para usted esta noche, joven, es que usted venga delante de Dios y se arrepienta. Yes, amén. Deje de tratar a Dios como si fuera su amiguito de la escuela. Dios es santo y con Dios no se juega. Y la conducta que usted tiene es producto de la visión que usted tiene de Dios, de la oración que usted tiene de Dios. Para terminar, muchos creyentes el día de hoy desean ser aplaudidos por el mundo. Que el mundo le reconozca, que el mundo los admire, que el mundo diga qué bien lo estás haciendo, mientras ellos venden sus convicciones en el altar de la aprobación. Ellos quieren ser aprobados. Es una necesidad que se ha inventado hoy. Quieren ser aprobados por otros. Y por esa razón entonces hacen ciertas cosas para llamar la atención de los otros, para que le pongan un me gusta, ¿no? Para que escriban un comentario, aunque lo que está haciendo es pervertido. Hace que otros blasfemen en el nombre del Señor. Pero están buscando a toda costa aprobación. Quieren ser aprobados, quieren ser aplaudidos por el mundo. La Biblia dice que hubo una generación que Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Algunos jóvenes tienen su excusa y dicen, pastor, es que los adultos no entienden. Ellos son otra generación, usted sabe, pastor, no nos comprenden. Casi diciendo, yo estoy justificado de vivir una vida en pecado porque estoy joven. Al menos donde yo pastoreo, le digo a otros jóvenes, yo también soy joven, ¿qué cuento me vas a echar? Y puedo mostrar otro grupo de jóvenes, y ellos también, y ellos también, y ellos también. Tú no tienes excusa, lo único que necesitas es arrepentirte. Es lo que necesitas. Joven, Amén. deseas servir al Señor, vivir para Dios, gloria a Dios, Dios te ayude. Pero si tu fe no está firme, no está anclada, si las personas que te influencian no tienen temor del Señor, esa influencia va a corromper tu conducta. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por su palabra, Señor. Pedimos que nos ayude, Padre, a aplicar esta verdad en nuestra vida, Señor. Nosotros, Señor, no somos tan fuertes como pensamos, ni tan valientes. Por eso, Señor, suplicamos que usted nos ayude, Señor, a no ser presa fácil del diablo, a no vender nuestras convicciones en el altar de la moda, la fama o la aprobación, a no vivir una vida lujuriosa, pensando, Señor, que ahí hay éxito y que si vivimos de forma distinta, consagrada, entonces viviremos una vida tristes y apagadas. No permita que esos pensamientos, Señor, se queden en nuestras mentes. Ayúdenos, Señor, y perdónenos cuántas veces hemos pensado así. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Sea obrando en la vida de cada uno y aplique su palabra en sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.